Ya, ahora sí. Entonces, un texto es un conjunto de párrafos y un párrafo es un conjunto de ideas u oraciones. Ahora, ¿qué es una oración? ¿Cómo podemos definir en nuestras propias palabras qué es una oración? Como un conjunto de palabras, tal vez. ¿Ya? Un conjunto de palabras que expresa una idea. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí. Yo al escribir un texto, ¿cómo voy a obtener mis textos? Con párrafos, ¿no? Estos párrafos van a tener ideas y las ideas van a tener palabras. ¿Cómo formo las con letras? Los que tengan sonido ambiente, apaguen su micrófono mientras voy explicando. ¿Ah? Alguien está con su micrófono abierto y no se puede escuchar la explicación. Bien, gracias. Ahora sí. Esto, ¿qué tiene que ver con el resumen y la síntesis? ¿Ya? Lo que pasa es que en la síntesis yo tengo que extraer las ideas principales de cada párrafo, ¿no? Porque un párrafo va a tener varias ideas. ¿Ya? Y entonces, cuando yo tengo que resumir... Por favor. Un momentito, por favor, voy a el documento que hemos tenido. Voy a abrir. Voy a abrir el texto que tienen que resumir. Bien, voy a abrir un texto como ejemplo. Bien, vamos a suponer que yo tengo que hacer, que me piden que haga el resumen y luego la síntesis de un texto, ¿no? Vamos a suponer que este es el texto. Dice, este es el primer texto de la unidad 1. Vamos a suponer que me piden que yo
haga un resumen de este texto, que no es muy grande, ¿no es cierto? Fíjense cuántos párrafos tiene. Aquí tiene un párrafo. Un momentito. Está organizado por párrafos, si se fija. ¿Cómo voy a hacer yo mi resumen? Voy a extraer la idea más importante de cada párrafo, ya que cada párrafo puede tener más de una idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo resumen? Extrayendo solamente las ideas importantes de cada párrafo. Por eso es que estábamos hablando al principio de párrafos, porque alguien puede decir, ¿de qué están hablando? ¿Por qué están hablando del párrafo? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Bueno, tiene que ver con ese tema. Un momentito, voy a compartirles otra vez la pizarra. Bien. Voy a traer ese texto que estábamos viendo. Un momentito. Bien, digamos que a mí me piden un resumen de este texto. ¿Cómo voy a hacer el resumen? Ya sé que visualmente está organizado por párrafos. Fíjense, tiene ¿cuántos párrafos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De cada párrafo yo voy a extraer la idea principal. Ese es un primer paso, ¿no? Una vez que tenga las ideas principales, eso puede ser prácticamente mi resumen, ¿ya? Pero también hay que tener cuidado porque una vez que ya tengo las ideas principales, lo segundo que tengo que tomar en cuenta es que ¿cómo organizo yo un texto? Organizo en párrafos, pero a veces puede haber párrafos introductorios, ¿no es cierto? Puede ser que esta sea la introducción. La introducción. Puede ser que este sea la conclusión. Y todo esto es el desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hago mi resumen, a veces el resumen está en una parte del texto. Incluso algunos textos dicen, en resumen, para concluir, a veces todo lo que ha dicho antes lo resume el mismo autor, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy buen lector, incluso mi resumen puedo hacerlo con las propias palabras del autor. Pero eso depende de la lectura, ¿ya? Es decir, cualquier texto académico, cualquier texto académico, cualquier texto académico, todo texto con el que normalmente leemos en la universidad o en la escuela,
tiene una parte de introducción, de desarrollo y conclusión. ¿Qué parte yo voy a resumir? Esta parte. Puede ser que, por ejemplo, de este texto pequeño, esto solo sea la introducción, esto sea la conclusión y esto sea el desarrollo, ¿no? Claro, este texto no es necesario resumir porque es muy pequeño este, ¿no? Un ejemplo nomás. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, en este texto, puede ser que el primer párrafo solamente sea introductorio. Entonces, no es necesario resumirlo, ¿no es cierto? Bien. Por eso es que estábamos hablando del texto, del párrafo y la idea y la oración. ¿Por qué? Porque yo para resumir tengo que extraer las ideas más importantes del texto. Un buen resumen tiene entre el 25 y 30% del texto original. ¿Ya? Tiene entre un 25 y 30% del texto original. Entonces, el texto que ustedes tenían que resumir y sintetizar tenía que ser muy corto, ¿no es cierto? A veces, cuando estamos en la universidad y nos dan un texto para resumir y tenemos un resaltador, empezamos a resaltar todo, ¿no? Pero tienen que tomar en cuenta que un buen resumen solamente es el 30% del texto. Bien, esa es la pregunta que ha planteado uno de ustedes. ¿Qué es la idea mínima? ¿No es cierto? La idea mínima es lo que expresa una idea completa. ¿Ya? Vamos a pasar a las siguientes preguntas, ¿no? Esta sesión es para responder a preguntas y dudas que tengan sobre los temas que hemos avanzado hasta este momento. Son muy pocos temas, prácticamente hemos tenido una sola clase presencial, ¿no es cierto? Y no pasaban de 10 estudiantes. Bien, entonces, ¿quién va a plantear la siguiente pregunta? Yo puedo preguntar algo, ingeniero. Buenas noches. Sí, sí, adelante, adelante. Perdón, yo tenía una duda sobre respecto a los hiatos. Cuando tienen H, ¿se toma en cuenta o no y el por qué? Ya. Muy bien, buena pregunta. Buena pregunta. Bien. Bien. Entonces, vamos a volver a... Tenemos que contextualizar, ¿no? ¿Quién me puede decir en sus propias palabras qué es un hiato? Son dos vocales unidas, sea fuertes y débiles, o bien dos débiles, ¿Ya? o bien dos fuertes. No estaré bien. Yo le respondo, Inge. ¿Ya? Por favor, adelante. Inge es la unión de dos vocales, ya sea una fuerte y una débil, y se pone el acento o la tilde hiato siempre y cuando la mayor fuerza de voz caiga en una vocal débil. Ya, a ver, un poquito más lento. Es la unión. De dos vocales, ¿Ya? una fuerte y una débil. ¿Ya? Y se le pone el acento siempre y cuando
el mayor golpe de voz caiga en la débil. Se le pone el acento siempre y cuando El mayor golpe de voz caiga en la vocal débil. Bien. Vamos a ver si esta definición está bien. Porque hay una cosa. El lenguaje, en este caso, el lenguaje que nosotros tenemos en común es la lengua española o castellana, ¿ya? Es algo que con el que vivimos cada día. Nos podemos comunicar y deberíamos poder entender cualquier regla de este idioma, ¿ya? De este idioma o lengua. Entonces, por eso yo les pido que ustedes definen en sus palabras. Lo segundo que necesitamos es un ejemplo para poder ver si el concepto está de acuerdo al ejemplo. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una palabra donde haya un hiato? Búho, ¿Calla? ¿Cuándo? Este. Carla, ¿tú diste el ejemplo? búho, Inge. Ya, ¿cuándo no? Ya. Bien, vamos a ver. Entonces nos dice, es la unión de dos vocales. ¿Dónde están las vocales? Las vocales están aquí. Una fuerte y una débil. U es débil y la O es fuerte. Y se le pone el acento siempre y cuando el mayor golpe de voz caiga en la débil. Bien. Aparentemente el concepto está bien. El concepto no lo estoy dando yo, lo están dando ustedes, ¿no? Yo puedo aprenderme de memoria y decirles el concepto. Pero la idea es que ustedes entiendan. Más bien es al revés, no es la unión. Porque aquí se separa, ¿se dan cuenta? Esto ocasiona que si yo quiero hacer la división silábica, esto se convierte en bien, más bien no es la unión, es la ¿Existencia? la separación. ¿Se dan cuenta? No es la unión, es la separación. ¿Por qué? Porque en la palabra búho se separa silábicamente bu por un lado o por otro, porque el mayor golpe de voz cae en la palabra, en la vocal débil. ¿No es cierto? Entonces no es la unión, es la separación. El diftongo es donde sí hay unión de dos vocales. ¿Ya? Entonces, fíjense, hemos afinado la definición que ustedes me han dado. Ahora, Amílcar preguntaba, ¿no? Amílcar preguntaba si cuando la H está aquí, ¿no? Claro, puede haber un hiato cuando hay un H, porque la H en este caso no se pronuncia, ¿no? En la pronunciación, en realidad, no, es como no existiera la H. Eso no impide. ¿Ya? Tenemos otros ejemplos. Ahora. También se considera hiato a dos vocales fuertes. Dos vocales fuertes nunca pueden ir juntas.
¿no? La A es fuerte, la O es fuerte, por tanto va en dos sílabas separadas, ¿no es cierto? Solo que esta palabra no tiene tilde porque se ajusta a la regla general, ¿no es cierto? Pero también se entiende la separación de dos vocales fuertes. Entonces, es la separación de dos vocales, una fuerte y una débil, o dos vocales fuertes. Vamos a cambiar. En el primer caso hay una vocal débil y una fuerte. Como el acento recae en la débil, aquí se produce un fenómeno llamado hiato y hay una separación. No es la unión, es la separación, porque aquí se separa. Entonces, pero también se presenta el hiato con dos vocales fuertes. Aquí también hay separación. No pueden ir juntas, ¿no? Ahora. Y fíjense, esto de la pronunciación es muy interesante porque a veces cuando hablamos muy rápido, a veces decimos aura, ¿no? Aura decimos, ¿no? Ahorita. Pero la pronunciación correcta es ahora, ahorita, porque hay una separación. Repetimos, hay una separación. Sí se puede presentar el hiato, para contestar a la pregunta de Amílcar, sí se puede presentar el hiato a H intermedia, ¿no es cierto? Con la H intermedia. Es decir, la presencia de la H aquí no impide que haya un hiato, porque la H no se pronuncia. Bien. No sé si respondí tu pregunta, Amílcar. Sí, está muy bien, ingeniero. Gracias. Bien, entonces, repito otra vez, la sesión es para responder a dudas que tengan sobre cualquier tema antes de la evaluación. Todavía no tienen fecha de evaluación, ¿no? No. No. De todas maneras, la anterior semana hemos hecho una preevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que la última actividad va a ser, de esa manera va a ser el examen. El examen es totalmente práctico, no hay teoría. Aunque nos han instruido en la dirección nos ha instruido que los exámenes deberían ser 10 preguntas y de opción múltiple o falso verdadero. Entonces yo voy a consultar si tengo que hacer de esa modalidad, vamos a tener que incluir preguntas teóricas. Pero en la preevaluación de acentuación está ahí, es opción múltiple, ¿no es cierto? Bien, entonces es posible que para el examen, ya que va a ser por plataforma, tenga que reducirse solamente a la parte del uso de la tilde, ¿ya? Pero yo les voy a avisar con tiempo, porque eso nos han instruido, que tienen que ser máximo 10 preguntas y tienen que ser de opción múltiple y falso verdadero. Entonces, con escritura y expresión oral no puedo hacer ese tipo de preguntas, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a dar paso a otra pregunta. ¿Quién más? ¿Quién quiere plantear otra pregunta? Olivia. Licenciado, ¿me escucha? Sí, Olivia, adelante. Dime. Hola, Olivia, ¿querías plantear tu pregunta? Sí, sobre político. Ya, dime. ¿Me escucha? Sí, sí, un poco entrecortado.
Ahora sí. Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Ah, ya. Ahora sí. Ah, ya. Tengo esa dificultad de identificar sobre en dónde corresponde el acento diacrítico. En las oraciones, esa dificultad tengo. No sé en qué momento voy a poner el acento diacrítico o en qué momento no. Ya. Voy a tratar de responder. Bien, recuerden que para yo manejar la tilde, tengo que conocer tres reglas. La regla general, un momentito, voy a anotar para que no nos olvidemos. El uso de la tilde. Para yo usar adecuadamente la tilde es el acento escrito, en otras palabras, ¿no? La tilde se opone al acento prosódico. Todas las palabras tienen acento, pero solo en algunos casos escribimos. Entonces, tengo que conocer la regla general, la regla del acento separativo, la regla del acento separativo, que no es más que el hiato, ¿no? Y la tercera regla que tengo que conocer es la regla del acento o tilde diacrítica. Bien. Solo para recordarles, ¿no? La regla general tiene que ver con las palabras agudas, las graves o llanas, esdrújulas, y sobre esdrújulas. El acento separativo tiene que ver con los hiatos. Y la regla de la tilde diacrítica. Bien, entonces, la mayoría de las palabras están en la regla general. Por eso se llama regla general. Hay otro grupo importante que se aplica a la regla del acento separativo. Y finalmente está la tilde diacrítica. Bien, ¿para qué sirve la tilde diacrítica? La tilde diacrítica sirve para diferenciar dos palabras iguales, pero que necesitamos diferenciarlas en la escritura. ¿Ya? Entonces, vamos al ejemplo clásico. Bien. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la misma palabra
Como son iguales, necesito usar la tilde diacrítica en este caso, para diferenciar uno del otro. En este caso, este es artículo. Y en este otro caso, ¿no? Para eso se usa la tilde diacrítica. ¿Ya? Para eso se usa la tilde diacrítica. Para diferenciar dos palabras iguales, una necesita la tilde. ¿Ya? La mayoría de las palabras de la tilde diacrítica son monosílabos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ¿qué dice la regla general? La regla general dice que los monosílabos nunca llevan tilde. Eso dice la regla general, ¿no? Entonces, esta palabra aquí en el vino es una bebida alcohólica, se aplica a la regla general. Los monosílabos no llevan tilde. Pero en esta segunda palabra se aplica la regla del acento diacrítico porque necesito diferenciarlo de este otro. ¿Ya? Bien. Dentro de este grupo de la tilde diacrítica, la mayoría son monosílabos, pero también hemos incluido otro tipo de palabras. Por ejemplo, donde, cuando, cómo. Esas palabras llevan tilde cuando están en pregunta. Cuando no están en pregunta, no llevan tilde. Les voy a dar el ejemplo. Fíjense. Aquí tenemos tres comas. Son iguales. Necesito diferenciarlas. Las que están en forma de pregunta necesitan la tilde. Esta no está en forma de pregunta, por lo tanto no lleva tilde. Porque este grupo de palabras, como, cuándo, dónde, solo llevan tilde cuando están en forma de pregunta. Entonces, aquí se aplica la regla del acento diacrítico. ¿Ya? La regla del acento diacrítico. El acento diacrítico o tilde diacrítica sirve para diferenciar dos palabras iguales. La mayoría son monosílabos, pero hemos visto aquí también otra palabra. Y de hecho aquí tenemos otra palabra. Porque, fíjense, voy a darles otro ejemplo. Estoy solo en mi casa. Son dos palabras iguales. Una lleva tilde y otra no. Aquí se aplica el acento de la tilde diacrítica. ¿Cuándo lleva tilde la palabra solo? Cuando se puede reemplazar por solamente. Él vino solamente a una clase. Estoy solo en casa. ¿Se dan cuenta? Bien, esa es la tilde diacrítica. Ahora,
para terminar la explicación. Voy a... ¿no? En el segundo texto de la unidad 1 tenían que colocar las tildes, ¿no es cierto? Este es el texto. En este texto vamos a tratar de ubicar la tilde diacrítica. La mayoría de los europeos, un momento, la mayoría de los europeos, aquí debería haber una tilde, mayoría, hay un hiato aquí. Aquí se aplica la regla del acento separativo. Países. Otra vez, tilde, se aplica la segunda regla, el acento separativo. Disculpe, comisión también lleva tilde, creo. ¿Ve? Aquí, comisión. Ujú. Entonces, ¿aquí qué regla se aplica? La regla general, porque es una Aguda. aguda que termina en N. Aportación, población, igual, la regla general, palabra aguda. Colaboración, palabra aguda, termina en N. Información, palabra aguda, termina en N. Población, palabra aguda, termina en N. Colaboración, palabra aguda, termina en N, por eso lleva tilde. Población. Escépticos, palabra esdrújula, todas las esdrújulas llevan. Mayoría, otra vez, el hiato, acento separativo. Clasificación, palabra termina en N. Energía, hiato, acento separativo. Deducción. ¿Y opinión acaso no lleva? ¿Dónde está? Antes. ¿Dónde está? Opinión, exactamente. Palabra aguda. Ahí hace igual falta ahí, comisión. Comisión. ¿Está en el mismo párrafo? Ah, sí. Sí, Comisión Europea. Exacto. Supondría, lleva tilde aquí. ¿Dónde está? Aquí arriba está. En el... Al lado de colaboración, abajo. Ay, ay. No, sí, ahí supondría. Tilde, acento separativo porque hay un hiato. Ecológicos, esdrújula, regla general. Consideración, palabra aguda, regla general. Bien, entonces, fíjense que, ¿qué hemos aplicado? La regla general y el acento separativo. ¿Hay alguna palabra que se aplique la regla del acento diacrítico? No, no hay. ¿Qué palabras podrían aplicarse? Vamos a ver. Voy a marcarlo con otro color. Bien, entonces, fíjense. Normalmente en un texto va a haber la regla general y también va a haber el acento separativo. Normalmente hay pocos casos de acento diacrítico, es el menos frecuente, pero vamos a ver
¿Qué palabras podríamos tener dudas? Aquí hay uno. Esta a veces lleva tilde, a veces no. En este caso no lleva tilde porque no está en forma de pregunta. ¿No es cierto? Y aquí aplicamos la regla de la regla general. Los monosílabos no llevan tilde. A no ser que esta palabra hubiera estado en forma de pregunta. Ah, aquí nos hemos olvidado, perdón. El medio ambiente está teniendo resultados aguda también. Bien, volvemos a qué palabra más podría. Ah, aquí tenemos otra. Hay dos Ds. Del verbo dar. Si es del verbo dar, lleva tilde. Esta no es del verbo dar, no lleva tilde. ¿Qué aplico? La regla general, donde dice que los monosílabos no llevan tilde. Otra vez aquí tenemos la palabra que. No puedo aplicar el acento diacrítico porque no está en forma de pregunta. Otra vez que. Ninguna de estas que está en forma de pregunta. Aquí hay otro que. Aquí hay un se. Cuando es del verbo saber, lleva tilde. En este caso, no es del verbo saber. No lleva tilde. ¿Qué aplico? La regla general. Los monosílabos no llevan tilde. Aquí hay otro que no está en forma de pregunta. Aquí hay otro que no está en forma de pregunta. Ah, aquí hay un él. No es el pronombre él, porque el pronombre él normalmente viene con un verbo a continuación. Él vino a clase. Él comió, él salió. Aquí no, aquí está al lado de un nombre o sustantivo. Por tanto, es un artículo y el artículo no lleva tilde. ¿Qué aplico? La regla general, no el acento diacrítico. La regla general dice que el artículo no lleva tilde. Aquí tenemos otra vez él. Otra vez que no está en forma de pregunta, no lleva tilde. Aquí tenemos de otra vez, de. Si no es del verbo dar, no lleva tilde. Otra vez de. Ha habido varios de. Me he pasado los de. Esta palabra también a veces lleva tilde, a veces no. En este caso, cuando está al lado de un nombre o sustantivo, igual que el artículo, no lleva tilde. Aquí otra vez que no está en forma de pregunta. Otra vez la palabra de no es del verbo dar, por eso no lleva tilde. Aquí otra vez de no lleva tilde. Bien, entonces fíjense que en este texto no hemos aplicado el acento diacrítico. Pero sí necesito saber para todas las palabras que están marcadas con azul. Esas palabras a veces lleva tilde, pero hemos visto que aquí no. La palabra que, si no está en forma de pregunta, no lleva tilde. Solamente hemos marcado porque para verificar que no tenga tilde. La palabra él no lleva tilde. La palabra de no lleva tilde. La única palabra
que podría llevar tilde aquí en este texto es esta. Y deberíamos decir que es la única de este texto que podría tener esto. Lo que pasa es que actualmente las nuevas normas de la acentuación dice que la palabra solo, que hemos visto en el ejemplo, y las palabras esto, esta, estas, estos, no es necesario ponerle tilde nunca porque el contexto ayuda, ¿ya? Pero la única palabra que podríamos decir que tiene tilde diacrítica aquí es, fíjense que al lado de aquí no hay un nombre, hay un verbo, ¿no? Pero si no le han colocado, no hay problema. ¿Ya? Pero es la única que podría llevar. Bien, aquí hay otra palabra de, etc. Entonces voy a... En todo este texto, solo una podría tener la tilde diacrítica. Un momentito, voy a... Bien, la única palabra que podría tener la tilde diacrítica es esta. Pero es opcional, ¿ya? Es la única, el único caso en que yo puedo decidir si quiero ponerle o no. ¿Ya? Bien, los demás casos no llevan tilde, pero hemos marcado porque hay dos ques, uno con tilde y uno sin tilde. Ninguno de estos ques está en forma de pregunta, ¿no es cierto? También hemos marcado las des. Ninguna de estas des es del verbo dar, por tanto no llevan tilde. Hemos marcado la palabra el. Ninguna de las dos es un pronombre, no lleva tilde. En conclusión, solo de estas palabras en el texto podría llevar la tilde diacrítica, que es la palabra esta. Pero es opcional, ¿ya? Según las nuevas reglas. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la tilde más frecuente en los textos? La regla general. El segundo grupo en frecuencia es la regla del acento separativo. Y los menos frecuentes en un texto es la regla de la tilde. Y puede haber textos que no haya ni una sola tilde de tilde. ¿No es cierto? Pero igual estamos aplicando la regla. Sospechamos que una de estas palabras puede ser, pero hemos comprobado que no. ¿No? Esa es la tilde diacrítica. Todas estas palabras marcadas se aplica la regla general que dice que los monosílabos no llevan tilde. ¿No? Para que se den cuenta, voy a dar un ejemplo de una D con tilde. Aquí está sin tilde porque no es del verbo dar. Si fuera del verbo dar, sería así.
Bien. Espero que mi amigo dé un buen examen. Aquí aplico la regla de la tilde diacrítica porque es del verbo dar. Espero que mi amigo dé un buen examen. ¿No? En cambio, en el texto, todas las Ds no son del verbo dar, por tanto, no llevan tilde y no puedo aplicar la tilde diacrítica. Hemos marcado también en el texto la palabra se. La palabra se solamente lleva tilde cuando es del verbo saber. No sé cuándo. Aquí aplico la tilde diacrítica porque es del verbo saber. Y aquí también aplico la tilde diacrítica porque está en forma de pregunta. ¿No es cierto? Fíjense. En todo el texto grande que hemos visto no había ni una tilde diacrítica. Pero aquí les estoy dando dos ejemplos del uso de la tilde diacrítica. ¿Ok? Bien. ¿Quién fue la que preguntó sobre esto? Bien. No sé si he respondido a la pregunta. Disculpe, se ha desconectado porque sus megas se han acabado. Dice. Ya, de Y yo no todas, puedo poner mi imagen, no sé por qué. de todas maneras, la sesión está siendo grabada, igual que la anterior, voy a subir. ¿Ya? No hay problema. Se ha pasado la hora volando. Vamos a dar paso a una pregunta más, por favor. ¿Quién quiere plantear una pregunta más? Max. Max, ¿querías plantear una pregunta? No, no, está bien. Gracias. ¿Quién quiere plantear otra pregunta, por favor? Si no plantean preguntas, yo voy a plantear preguntas. Inge, una pregunta. Dime, Brian. Respecto a los adverbios, cuando terminan en la palabra mente, por ejemplo, cuando es horrible y hay algunas palabras que terminan horriblemente o dócil y dócilmente, ¿cómo podemos darnos cuenta en ahí? Ya, gracias. Bien. Buena pregunta. Bien, hemos dicho que para aplicar la tilde tengo que conocer tres reglas. La regla general, la regla del acento separativo y la regla de la tilde diacrítica. El más frecuente es la regla general, por eso se llama general. Hay un segundo grupo más o menos grande también de la regla del acento separativo y un pequeño grupo de la regla de la tilde diacrítica. En el texto que tenían que colocar la tilde no había ni una palabra que hemos aplicado. Había una que es opcional en este caso. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué dice la regla general? La regla general tiene que ver con las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Como regla complementaria, la regla general dice que los monosílabos no llevan tilde. ¿No es cierto? Solo que esto tenemos que complementar con la regla de la tilde diacrítica. Algunos monosílabos llevan tilde solo porque es la tilde diacrítica.
Y una segunda regla complementaria de la regla general es acerca de las palabras que terminan en mente. ¿Ya? Cuando yo tengo que escribir una palabra que termine en mente, vamos a dar un ejemplito. Tenemos la palabra dulce. Tenemos la palabra veloz. Tenemos la palabra natural. Tenemos la palabra química. Yo puedo decir dulcemente, perdón. Yo puedo decir, un momentito. Velozmente. Puedo decir natural. Puedo decir únicamente. Bien, ¿qué dice la regla general? Dice que para verificar si una palabra lleva tilde, no tome en cuenta esto. Es decir, la palabra dulce no lleva tilde porque es una palabra grave y termina en vocal. La palabra veloz es una palabra aguda, pero no lleva tilde porque termina en Z. La palabra natural es una palabra aguda, pero no lleva tilde porque termina en L. La palabra química es una palabra esdrújula y lleva tilde porque todas las esdrújulas llevan tilde. Bien. Eso mismo tengo que aplicar a la palabra dulcemente, velozmente, naturalmente, químicamente. Es decir, simplemente no tomo en cuenta para aplicar la regla general. La palabra química lleva tilde en la I, y cuando digo químicamente, la tilde se conserva en la misma palabra. La palabra natural no lleva tilde, por tanto, naturalmente tampoco. Veloz no lleva tilde, por lo tanto, velozmente tampoco. Dulce no lleva tilde, por tanto, dulcemente no. Entonces, es una regla complementaria. Cuando ustedes tengan que aplicar la regla con palabras que terminan en mente, no las tengo que tomar en cuenta. Vamos a ver si en el texto hay alguna palabra que termine en mente. ¿Me ayudan si alguien encuentra antes que yo? Realmente, Inge. ¿En qué lugar? ¿En qué párrafo? En el tercer párrafo. Primera línea. En la primera línea. Ah, bien. Muy bien. Concretamente, Ah, sí. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos realmente. ¿Y en qué lugar está concretamente? en el último párrafo, después de los españoles, Ya. Concretamente. Bien. También hay raramente en el cuarto párrafo. 1, 2, 3, 4. Ahí al costado izquierdo, la parte inferior. Ahí. Bien. Perfecto. Vamos a trabajar con esos tres.
Cuando yo tengo que ver si le voy a poner tilde, simplemente no lo tomo en cuenta. Bien. La palabra real no lleva ¿Tiene tilde, acento, no? no lleva tilde porque es una palabra grave y termina en L. La palabra real no lleva tilde. La palabra realmente tampoco. La palabra raramente no lleva tilde porque rara no lleva tilde. Es grave y termina en vocal. Concretamente, es una palabra grave y termina en vocal, no lleva tilde. Santiago, estoy llamando. No. Solo el teléfono está sonando. Brian, ¿tú no? No, baja a llamarle. Baja, Brian, ¿tú anda a llamarle? No. Me he equivocado en la palabra realmente. Perdón, la palabra real es aguda, que es real, ¿no? No lleva tilde, porque termina en él. Por tanto, las palabras que terminan en mente simplemente no las tomo en cuenta para adjudicarles la tilde. ¿Ya? Bien, vamos a dar oportunidad a una última pregunta más. ¿Alguien más quiere que explique algo más? Y el licenciado, continuando con este tema, por ejemplo, hay casos como en la palabra división, lleva acento, ¿no? Es una palabra aguda. Pero si lo ponemos en plural como divisiones, ¿por qué ya no se tiene que poner acento? Y no solamente sucede con esas palabras, hemos visto con otros casos, como tenía, teníamos, otras palabras más. Eso lo he visto a medida que he ido investigando y así practicando también. ¿Y por qué sucede esto, Inge? Perdón, licenciado. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bien. Perdón. Bien. Tenemos aquí la palabra examen. No lleva tilde, porque es una palabra grave y termina en N. Pero la palabra exámenes sí lleva tilde porque ya no es palabra grave, es palabra esdrújula. ¿Ya? Vamos a otro ejemplo. ¿Qué ejemplo dijiste, Denise? División y divisiones. La palabra división lleva tilde porque es una palabra aguda y termina en N. Pero la palabra divisiones no lleva tilde porque ya no es aguda. Se ha convertido en grave. Entonces, para la tilde, la palabra examen es una palabra diferente a la palabra exámenes, independientemente que sea el singular y el plural. Igual con la palabra división. Aquí son, para la tilde, son dos palabras diferentes. Esta es una y esta es otra. Esta es una y esta es otra. ¿Ya? Entonces, no tiene nada que ver ese tema de que sea plural o singular. Para la tilde son dos palabras diferentes. ¿Ya? Eso pasa muy frecuentemente. No es ningún problema. En la palabra examen aplico la regla de las palabras graves y en la palabra exámenes aplico la regla de la esdrújula.
En la palabra división aplico la regla de la palabra aguda y en divisiones aplico la regla de las palabras graves. ¿Ya? Bien, ahora, hay otros casos, por ejemplo, interesantes también, porque tenemos secretaria y tenemos secretaría. Son dos palabras diferentes, ¿no? La secretaria de la universidad no lleva tilde porque es palabra grave y se aplica a la regla general. Pero en la palabra secretaría se aplica la tilde, el acento separativo o tilde separativa, porque hay un hiato, ¿no es cierto? Bien, entonces, son dos palabras diferentes. Por ejemplo, el Word nunca va a identificar esta diferencia entre secretaria y secretaría. Por eso nunca las computadoras van a... no nos pueden superar a nosotros, porque yo puedo diferenciar entre secretaria y secretaría. El Word no lo puede hacer. Bueno, hay otras palabras, por ejemplo, para terminar esta explicación. Camino. El camino está vacío por la cuarentena, el camino, ¿no? Pero caminó, que también existe en español, él caminó muchas cuadras. En ese caso son dos palabras diferentes. Igual el Word no lo va a diferenciar, ¿no? No nos va a ayudar la computadora. Yo tengo que aplicar en cada caso. Incluso hay a veces casos de tres palabras. Por ejemplo, un momentito. Hay tres de estas palabras. Animo, grave. Les animo a que estudien. Ánimo. Se me fue el ánimo con el susto. Animó. El director nos animó a que hagamos la evaluación en la plataforma. Entonces, fíjense, aquí hay tres. Hay tres, ¿no es cierto? Y la computadora no lo va a identificar. Yo tengo que identificar esa palabra. Bien, entonces tomen en cuenta eso. Examen es una palabra, exámenes es otra. División es una palabra, divisiones es otra. Secretaria es una, secretaría es otra. Camino es otra, caminó es otra. Animo es una, ánimo es otra y animó es otra. ¿Se dan cuenta? En cada caso tienen que ver eso. Bien, chicos, con eso vamos a terminar la sesión de hoy. Les voy a avisar que nos van a instruir porque no ha salido el cronograma para primer semestre todavía, ¿no es cierto? Y nosotros hemos tenido prácticamente una sola clase presencial y la mayoría no estaba en la clase. ¿Ya?
Bien, una cosa que tienen que tomar en cuenta. Estos temas del uso de la tilde y expresión oral y expresión escrita, lo hemos practicado en la escuela durante 12 años. Solo que, por alguna razón, siempre lo hemos hecho de manera teórica, ¿no? Entonces, lo que tenemos que recordar es que tenemos que hacerlo de manera práctica. Yo tengo que entender bien las reglas. Tengo que llevar la teoría a la práctica. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, para terminar la sesión de hoy, ustedes están estudiando ecología y medio ambiente. Y algunos, por ejemplo, al terminar la carrera van a trabajar en educación ambiental. ¿Cómo educamos a la gente para que cambie hábitos que van en contra del medio ambiente? ¿No? Entonces, ¿qué tiene que ver con lectura y escritura? Yo puedo conocer las reglas del uso de la tilde, pero tengo que aplicarlo en la práctica cuando escribo. ¿No es cierto? Algunos escribimos y no volvemos a leer lo que hemos escrito para ver si hay algún error. Entonces es una cuestión de costumbre, ¿no? Una cosa es saber en teoría, pero otra cosa es la práctica. Entonces, si yo no puedo cambiar mis hábitos para cuidar el medio ambiente, ¿cómo puedo cambiar mis hábitos de escribir? Porque al escribir, tengo que escribir y luego revisar si he colocado la tilde en algunas palabras, ¿no? Algunos se confían porque el Word les va a sugerir una corrección, pero hemos visto que hay casos en que el Word no puede identificar. Así que de todas maneras, tengo que aprender. Bien. El uso de la tilde no sirve de nada si yo no escribo. Tengo que escribir. Si tengo el hábito de la escritura y aplico las reglas de la tilde, nunca más voy a tener errores en el uso de la tilde. ¿Ya? Bien, chicos, les agradezco por asistir a la sesión. Yo les voy a avisar si subo la unidad 2, que va a ser del mismo estilo. El tema que deberíamos avanzar esta semana es la acentuación. ¿Ya? Perdón. No es la acentuación. La puntuación. ¿Ya? Es posible que les comparta un textito breve del uso de la coma, que es el signo que más usamos al escribir. ¿Ya? He escogido un texto breve y práctico y a partir de eso vamos a aplicar en una práctica. Pero les voy a comunicar oportunamente. Bueno, chicos, que tengan una buena noche y que continúen con su fin de semana. Gracias a todos.